Sí, Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias por permitirnos venir a este lugar, Señor, a reunirnos para adorar tu nombre, Señor, para cantarte, pero también para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Me des la fuerza, Señor, la capacidad para hacerlo, ya que no tengo esa capacidad en mí, sino que tú eres quien provee esa habilidad, Señor. Te damos gracias por permitirnos llegar a este lugar y nos encomendamos en tus manos en esta noche, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Puede tomar su asiento, hermano. Estamos avanzando en el libro de los Hechos, ya estamos en el capítulo 5, versículo 12 al 16, y nuestro texto del día de hoy nos vuelve a hablar sobre los prodigios y señales que los apóstoles continúan haciendo en medio del pueblo. Y hemos visto hasta ahora los diferentes escenarios donde el Espíritu Santo obra a través de los apóstoles de Jesús. Ellos sanan, ellos predican el Evangelio, son perseguidos, son encarcelados por hablar sobre la muerte y la resurrección de Jesús, pero defienden su fe a pesar de todo lo que están viviendo. Además, Dios demuestra por medio de su juicio divino que Él mismo es quien respalda a sus fieles apóstoles por la obra divina en ellos. Y tal es el caso del último tema que hemos escuchado acerca de este libro, donde hemos oído acerca de Ananías y de Zafira, un matrimonio que, cegado por el amor al reconocimiento personal, perdieron de vista el propósito de vida cristiano, que es glorificar a Dios y ser de agrado solo a Él. Amén. La consecuencia del pecado de ellos fue su muerte. Y al ver la primera carta del apóstol Pedro, nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que sucedió en ese momento, por qué esas personas murieron. Y lo hemos mencionado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, nos dice que el juicio debe empezar primeramente por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, dice el versículo que sigue, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Es por este motivo que estas dos personas de este matrimonio murió, porque hubo un juicio en la iglesia y ese juicio no fue llevado a cabo por el apóstol Pedro. No fue el apóstol Pedro quien mató a Ananías y a Zafira, sino que fue el mismo Dios. Porque ellos habían mentido al Espíritu Santo. Claramente lo que nos dice el texto. Entonces, en este contexto es en donde nosotros entramos a ver nuestros versículos del día de hoy, hermanos, donde Lucas comienza a contar acerca de señales y prodigios que los apóstoles siguen realizando. Y nos dice el versículo 12, si usted ahí me acompaña en su Biblia, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora Lucas, lo interesante es que no solamente habla de Pedro y de Juan, como viene hablando ya hace bastante. Ahora dice que todos los apóstoles, dice los apóstoles, por mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. O sea, todos los apóstoles están realizando estas señales y estos prodigios. Y para que sea más claro para nosotros,
Es mejor reemplazar la palabra señales y prodigios por milagros y maravillas, ya que eso es lo que significa. Señales y prodigios son milagros y maravillas que estaban haciendo y realizando todos los apóstoles del Señor Jesucristo. Pero esto no fue sino una respuesta, mis hermanos, a la oración de la iglesia de Jesucristo, a la oración de la iglesia de Cristo, que en Hechos capítulo 4, versículo 30, si me acompaña, ellos estaban pidiendo algo a nuestro Dios. ¿Y qué dice Hechos capítulo 4, versículo 30? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es una respuesta a las oraciones de la iglesia. Qué importante es ver que Dios está respondiendo enseguida la petición de la iglesia. Que estas cosas sucedan entre ellos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el Evangelio, que la predicación del Evangelio sea validada por estas señales y prodigios. En el caso de los apóstoles, siempre recordemos, hermanos, que esto es algo que está sucediendo extraordinariamente en la vida de los apóstoles con el propósito de que se valide su apostolado y con el propósito de que el mensaje que ellos están predicando y llevando a cabo pueda decir la gente, es una realidad lo que están diciendo. Cristo ha resucitado, Cristo está vivo, es verdad. Mirá lo que está pasando. Y ellos en cada momento están dando la gloria, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que realizan milagros y maravillas. La segunda parte de este versículo dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Este lugar es el mismo lugar donde Pedro y Juan habían sanado al cojo de nacimiento, ¿se acuerda? Cuando empieza el capítulo 3, Hechos capítulo 3. Pero qué importante es ver, hermanos, que aquella difícil situación que la iglesia enfrentó de la muerte de Ananías y Zafira no llevó a los hermanos a dividirse, sino que, como nos expresa el texto, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que este obrar divino, este juicio divino de Dios, no trajo una división al cuerpo de Cristo, sino que trajo una unidad al cuerpo de Cristo. Amén. Pero también produjo en el pueblo incrédulo que todavía no se acercaba al camino del Señor, produjo gran temor, ya que nos dice el siguiente versículo que no querían juntarse con ellos. Dice, versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Pero el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué no querían juntarse con los apóstoles? ¿Por qué motivo? Si nosotros vemos y pensamos que Pedro descubrió el pecado que tenía Ananías y Zafira, esa gente incrédula sabía que el acercarse a la iglesia era un beneficio para ellos, sin embargo no lo hacían y no querían hacerlo. ¿Por qué? Porque temían que sus pecados sean descubiertos. ¿Usted se imagina que hoy en día suceda eso? Usted se acerca al pastor Ángel o al pastor Marcelo y de repente le da la mano y el pastor, por obra divina, Dios le revela el pecado en el cual fulano está. No se van a querer acercar mucho a saludar, ¿no? Pero esta era la realidad que vivía Pedro y Juan. Y entonces, en este contexto, dice que la gente los alababa grandemente. Y estos de los demás, como dice cuando empieza, dice de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Como dije antes, eran aquellos que aún no abrazaban el Evangelio, pero sabían muy bien que Dios estaba en medio del pueblo suyo. Estos eran no creyentes que tenían gran respeto a los seguidores de Jesús también, pero tenían temor de morir como resultado de unirse a la iglesia de Cristo.
A pesar de que el pueblo reconocía a los apóstoles y los alababa grandemente, debemos recordar también, hermanos, que ninguno de ellos buscaba este reconocimiento que tenía por parte del pueblo. No era una búsqueda de los apóstoles el reconocimiento, ya que vimos en muchos de los pasajes de Hechos de los Apóstoles que constantemente ellos le dan la gloria a Dios por todo lo que está sucediendo, sean milagros, sean señales, sean prodigios, maravillas, todo lo que ellos están haciendo le están dando la gloria a Dios. Y un ejemplo de esto es Hechos capítulo 3, versículo 12 al 13. Y dice así: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ahí vemos que el apóstol Pedro le está dando la gloria a Dios por el obrar divino. Amén. También tenemos que comprender que la sanidad que estaba ocurriendo en ese momento y la cantidad de obras milagrosas que se estaban llevando a cabo no eran un fin en sí mismo, sino que era lo que validaba el predicar el Evangelio y daba una respuesta al pueblo de que el Evangelio, de lo que predicaba Pedro, Juan y todos los demás apóstoles, era 100% verdadero. Amén. También el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 17, dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Esto también debe llevarnos a pensar en que cada vez que nosotros tenemos una oportunidad para bendecir a nuestros hermanos que están en necesidad, o cada vez que hacemos algo, ya sea ofrendar, ya sea traer para la canasta de las comidas, para ayudar a los hermanos, todo sea para la gloria del nombre del Señor. Todo lo que hagamos sea hecho para su gloria. Ese es el ejemplo que podemos tomar del libro de los Hechos. Muchos no podemos traer a la teología y empezar a aplicar cosas, porque el libro de los Hechos, como siempre decimos, es un libro que relata una historia y cuenta una historia. Pero sí podemos tomar el ejemplo de Pedro, de que no se gloriaba en lo que él hacía, del apóstol Pablo, que tenía todo un legajo impresionante para poder gloriarse, y él decía: el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué importante que podamos entender eso. Y a pesar de que Lucas no menciona la predicación del Evangelio en estos textos que nos tocó a nosotros el día de hoy, sabemos que cada sanidad que se realizaba en medio del pueblo validaba la verdad del Evangelio. Hemos escuchado cada uno de nosotros, hermanos, acerca de campañas de sanidad, donde se dice: venga a recibir su milagro, como si el milagro fuera lo más importante de todo. Y se olvidan del Evangelio, de que el mensaje más importante no es que la gente reciba su milagro, no es que la gente sea sana, sino que la gente sea salva. Y no vemos un cartel que dice: venga a conocer a Cristo, o venga a escuchar el Evangelio, porque eso no vende. Pero venga a recibir su milagro, sí. Pero no era este el llamado que los apóstoles hacían al pueblo judío, al pueblo de Israel y a todos los gentiles después. El llamado que ellos hacían era a arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio, porque es lo único que puede salvar las almas. Amén. Así que desde este lugar, nuestro llamado siempre sea ese, ¿no? Que la gente venga a Cristo, que se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Versículos 14 y 15, si me acompaña, hermano. Y le pido disculpas que hable un poquito así porque estoy un poquito mal de la garganta. Perdone. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres.
tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Aquí lo que hace Lucas es contrastar los que se apartaban de la iglesia por temor con los que creían en el Señor. Dice que aumentaban en gran manera los creyentes en el Señor. Vemos tanto en Hechos como en el Evangelio de Lucas que el autor es muy detallista. Él tiene esa habilidad para escribir. Menciona solo en el libro de Hechos que habían 120 en el aposento alto. Después dice que 3.000 personas se convirtieron en la primera predicación de Pedro. Después menciona en Hechos capítulo 4, versículo 4, que el número de los varones que habían creído eran como 5.000. Pero ahora Lucas ya no puede alcanzar a contar a todas las personas que se unían a la iglesia, así que expresa que gran número de hombres como de mujeres creían en el Señor. En el versículo 15 nos dice que era tanta la cantidad de gente que nos explica Lucas que ponían a los enfermos a las calles para que al pasar Pedro pudieran ser sanados. Esto es una evidencia de que los milagros hicieron que la fe del pueblo creciera, aumentara al punto de sacar a su familia a las calles y ponerlos en lechos, en camas, sabiendo que Pedro podría pasar por ahí y darle sanidad. Ahora, este pasaje es un pasaje muy difícil de explicar porque habla de que la sombra de Pedro sanaba. ¿Acaso la sombra de Pedro sanaba? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Sanaba la sombra de Pedro? No, muy bien. No, la sombra de Pedro no sanaba, pero tampoco era Pedro, sino que era el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo en él, que permitía que ese milagro ocurriera. Así que podemos estar seguros de decir que no, pero que el Espíritu Santo por medio de Pedro sí lo hacía. Amén. Podemos pensar que la gente también, al darse cuenta de las obras milagrosas que los apóstoles hacían y al tener tanta fe en sus hechos, pensaban que aún la sombra de Pedro podría sanar. Pero esto no era la finalidad, la sanidad nunca fue la finalidad del ministerio de los apóstoles, sino que la predicación del Evangelio, la gloria del nombre de Dios, la gloria del nombre de Cristo y la salvación de las almas. Amén. La finalidad entonces de que muchos milagros ocurrían era que la gente pueda arrepentirse y creer en el Evangelio con el fin de que sean salvos y de que no perezcan. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Esto nos habla de que estas obras no solamente quedaban entre el pueblo de Jerusalén, sino que de todos lugares venían para que los apóstoles realizaran estos milagros. Qué impactante habrá sido ver esto. Qué impactante habrá sido ver estos milagros y maravillas. Es como si hoy en día entrara Pedro y Juan en un hospital y lo dejaran vacío. Los médicos ya no tendrían trabajo, ¿no?, de ese hospital. Pero sucedería algo así. Algo así. Y además no eran simplemente milagros como: Señor, te pido por esta persona que tiene una fiebre, sino que eran cojos, se les acomodaban los pies, muertos que resucitaban, milagros extraordinarios que estaban sucediendo. Personas que estaban fuera de sí, como el endemoniado Gadareno, que vuelve a estar de nuevo como una persona normal. Impresionante. Esto era lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el rol que la iglesia tiene en el día de hoy es también importante como el rol que cumplía la iglesia primitiva. Porque si nosotros vamos al fin que perseguía la iglesia primitiva, que era la predicación del Evangelio, tenemos la misma tarea al día de hoy, que es predicar el Evangelio para que la gente se convierta y crea en Jesucristo. Pero esto no quita, hermano, la esperanza de que Dios pueda sanar, de que Dios pueda hacer obras milagrosas, de que en su voluntad esté el deseo de sanar a una persona que está enferma, porque sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y lo puede hacer conforme al propósito de su voluntad. Pero quiero que nos vayamos reflexionando
en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, Señor, y tu amor. Señor, nos encomendamos en esta noche en tus manos, te honramos y te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús.